Continúa la controversia en el Instituto Nacional de Transparencia por la falta de comisionados. Fue ahora la ministra Loretta Ortiz quien busca echar abajo una controversia presentada por el INAI en contra del Senado de la República. Esto ante la falta de los nombramientos que tiene que hacer el Senado de los comisionados o comisionadas del INAI para que haya quórum, para que en el Pleno puedan votar y no quede prácticamente sin poder funcionar el INAI. De acuerdo con el proyecto que se hizo público este jueves, la ministra Loretta Ortiz consideró que el Senado no fue omiso sobre las vacantes en este Instituto de Transparencia y por ello plantea declarar la inexistencia de una violación a la Constitución. Se espera que la Corte resuelva el tema el lunes, este próximo lunes 10 de julio, y le vamos a presentar todos los detalles. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Y bien, ya le decía, este jueves se hizo público el proyecto de la ministra Loretta Ortiz sobre la controversia presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, en contra del Senado de la República por no haber designado ya a los 3 comisionados faltantes del INAI, que mantiene inoperante prácticamente este instituto desde hace ya 98 días. La ministra Loretta Ortiz propuso al resto de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar infundada esta controversia. Dentro de sus argumentos, Loretta Ortiz expuso que no existe una omisión legislativa para designar a los comisionados, como lo denunció el INAI, por el simple hecho de que no haya una integración, y consideró que se han llevado a cabo varios intentos en el Senado para designar a los comisionados. Y bueno, pues 98 días inoperante básicamente el INAI, este organismo que sirve para que cualquier ciudadano exija transparencia, cuentas a las dependencias públicas de cómo se gasta el dinero, de los etcétera. Absolutamente todo se puede solicitar por el INAI. Y bueno, pues ahora no hay sesión de pleno, aunque las solicitudes se pueden seguir pidiendo, y el INAI a su vez las pide a las dependencias, pero sobre temas importantes donde hay controversias es donde va a sesionar el pleno, y hoy no hay pleno porque no hay quórum, el quórum necesario constitucional para que pueda sesionar este instituto. Fue precisamente la bancada de Morena la que el 26 de junio rechazó convocar un periodo extraordinario para nombrar a los comisionados del INAI. Ese mismo día el diputado Alejandro Robles, quien hace poco propuso obradorizar al Poder Judicial, reconoció que los miembros de su partido no están interesados en designar a un comisionado del instituto, y también el propio exsecretario de Gobernación reconoció que era el mejor de los mundos, ¿no?, que no estuviera funcionando. Así lo comentó el legislador de Morena. Vamos a dejar muy claro que nosotros, como desde la Cámara de Diputados, pues no acompañamos la posibilidad de un nombramiento del INAI, porque nosotros estamos promoviendo una reforma profunda y estamos atendiendo el mandato del pueblo de México, que es precisamente acabar con el régimen de las cuotas y los cuates. El INAI puede esperar su nombramiento y más bien debe esperar una reforma profunda. Sin embargo, la ministra Loretta Ortiz en su proyecto defendió a los senadores que han impedido designar a los comisionados. Argumentó que el 1 de marzo el Pleno de la Cámara Alta designó como comisionados a Yadira Alarcón y Rafael Luna, pero 15 días más tarde el presidente López Obrador vetó estos nombramientos al acusar de enjuagues a los legisladores y al propio Ricardo Monreal, que fue el que operó este tema. Incluso pues legisladores de su propio partido, ya le decía, ¿no?, el caso de Ricardo Monreal, porque él fue el que encabezó los acuerdos como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena, pero se los terminaron bateando. El presidente tiene esa facultad de poder vetar o pedir que haya un proceso adicional, un nuevo proceso para elegir a los comisionados del INAI, y fue lo que hizo, vetó a estos comisionados, a estas propuestas, y ahora, en el mejor de los mundos, como decía el exsecretario de Gobernación, que no funcione este organismo de rendición de cuentas para los mexicanos. El segundo argumento de la ministra Loretta Ortiz se basó en las fechas de la salida del comisionado Javier Acuña.
El proyecto explica que si bien cuando se presentó la controversia el 27 de marzo de 2023, el comisionado no había concluido con su encargo, pues su escaño en el Pleno del INAI quedó vacante a partir del 31 de marzo de este mismo año. Es decir, la demanda se presentó 4 días antes, por lo que no puede formar parte de la omisión reclamada. En fin, este es el argumento de la ministra Loretta Ortiz para intentar mantener al INAI como está actualmente, digamos. No está funcionando a plenitud este organismo de transparencia. Y en lo que respecta a la votación de este proyecto, que es un proyecto que tiene que votar en la Corte, no lo define una sola ministra, este caso de la ministra Loretta Ortiz, puede ser rechazado también, porque necesita mayoría simple, es decir, 6 de los 11 ministros que voten a favor o en contra del proyecto. El tema será turnado a otro ministro, si esto sucede, para que presente una nueva propuesta, la cual difícilmente será discutida antes de septiembre, que ese es el asunto, ¿no? Ir pateando el tema hasta que sean los tiempos o den los tiempos. Eventualmente los van a tener que nombrar a estos comisionados, pero probablemente sea hasta septiembre o hacia finales del año que tenga ya la posibilidad de sesionar el INAI. El panorama para esta votación de la Corte se ve complicado por las posturas que pudieran estar encontradas entre los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. A las de Loretta Ortiz en otros proyectos, ¿quién ha acompañado a Loretta Ortiz en otros proyectos pasados? La ha acompañado Yasmín Esquivel y Arturo Saldívar, que son 2 ministros que se sabe que tienen simpatías con el gobierno del presidente López Obrador, con la 4T. De ser aprobado este proyecto, los nombramientos quedarían a merced de los tiempos establecidos, le decía, por los senadores de Morena, así que en un impasse sigue todo este tema del INAI y de los nombramientos de comisionados. Y por cierto, tras la llegada de Eduardo Ramírez Aguilar como nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, sustituyó a Ricardo Monreal a la corcholata que se fue a recorrer el país, se determinó retomar la discusión para los nombramientos pendientes del INAI, pero a partir de septiembre, cuando retoman trabajos en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en el Senado, que comienza más bien este periodo ordinario de sesiones. Ahorita está la comisión permanente. Así lo comentó Eduardo Aguilar. Vamos a seguir en el buen camino y yo espero que podamos construir, iniciando nuestro periodo ordinario, los nombramientos pendientes que quedan. Son muchos, son bastantes. Hay la urgente necesidad de hacerlo, porque si no lo hará la otra legislatura y se pondrán de acuerdo. Nosotros daremos muestra de que el acuerdo y el consenso es lo que va a prevalecer. Y precisamente fue la ministra Loretta Ortiz quien rechazó la solicitud para que el Instituto de Transparencia pudiera sesionar con solo 4 comisionados tras la salida de Javier Acuña. ¿Cuál es la apuesta del gobierno federal, de los legisladores de Morena? O más bien, ¿cuál es la exigencia que les hizo el presidente a sus legisladores para no promover o proponer a los 3 candidatos a incluirse al INAI como lo marca la ley? ¿Por qué han ido pateando tanto este bote? Bueno, han ido pateando el bote porque es un asunto de transparencia. El INAI, le decía, funciona como este organismo que va y solicita, a través de los cuales los ciudadanos solicitan la información de las dependencias públicas, de los servidores públicos de cualquier nivel que se haga pública, y eso abona a la transparencia, a la rendición de cuentas, que son pilares básicos y fundamentales de la democracia en México, pero muchas de estas solicitudes que también hacemos los periodistas a las dependencias públicas a través del INAI, o son rechazadas por las dependencias o no quieren entregar la información, y entonces el INAI va al Pleno con sus comisionados y comisionadas y define si se da el acto reclamado, si le dan la razón a quienes no quisieron entregar la información o a quienes la solicitaron. En fin, estas controversias se dirimen en el Pleno del INAI, y ahora no puede sesionar y lleva casi 100 días sin poder sesionar. Se ha hablado en el gobierno federal. El presidente López Obrador ha dicho claramente que aborrece a este Instituto de Transparencia, dice que es caro, que no funciona.
¿Por qué lo dice? Bueno, pues porque para cualquier gobierno es incómodo un instituto de transparencia a través del cual los ciudadanos solicitan información. ¿Por qué? Pues porque muchas de estas revelaciones se hacen públicas y algunas terminan siendo escándalos auténticamente. En el gobierno pasado, en el de Enrique Peña Nieto, hubo varios escándalos que surgieron a través de solicitudes de información que se entregaron a los medios de comunicación o a los periodistas. Escándalos como también los ha habido en este sexenio y quizá por eso, pues, o más bien es por eso, que mejor que no esté operando, que no tenga este quórum necesario para poder votar controversias o dirimir controversias en el Pleno. Y bueno, pues veremos si en septiembre finalmente, parece que Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, tiene la disposición de sí llevar el tema como prioridad a partir de septiembre, pero hasta septiembre, que comienza de nueva cuenta el periodo ordinario de sesiones. En fin, veremos qué sucede con este asunto del INAI. A los ciudadanos y a los periodistas en lo particular es pues importante, de primera importancia que funcione el INAI, porque pues sí, a través de este organismo se hacen solicitudes de información. Y le decía, si el presidente López Obrador y su gobierno apelan a este tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, para que exista una democracia plena como la que tenemos en México, porque ha habido varias alternancias y sí tenemos una democracia, pues se requieren de estos organismos, aunque no le gusten, aunque sean incómodos para el gobierno y para el presidente López Obrador. Vámonos a un resumen de la información más importante.